Bienvenido a Biblia y Teología en Español. En esta ocasión te presentamos la Biblia narrada en el libro del Éxodo desde el capítulo 20 hasta el 30. Esta vez veremos lo importante que es para Dios la adoración y los detalles específicos sobre cómo se tenía que hacer en aquel momento. Comenzamos. Los israelitas sienten miedo ante Dios. Cuando los israelitas escucharon los truenos y el toque de trompeta, y vieron los relámpagos y el humo que cubría la montaña, sintieron mucho miedo y se mantuvieron lejos de allí. Luego fueron a decirle a Moisés: «Es mejor que seas tú quien nos hable. Dinos qué debemos hacer, y te obedeceremos. Si Dios nos habla, podríamos morir». Pero Moisés les dijo: «No tengan miedo. Dios quiere ponerlos a prueba. Si ustedes lo obedecen, todo les saldrá bien». A pesar de estas palabras, los israelitas se mantuvieron alejados de la montaña. Solo Moisés pudo acercarse a la oscura nube donde estaba Dios. Instrucciones para hacer altares a Dios. Dios le encargó a Moisés que les diera a los israelitas el siguiente mensaje: «Ustedes ya han visto cómo les hablé desde el cielo. No fabriquen ídolos de oro o plata para adorarlos en vez de adorarme a mí. Cuando hagan un altar para adorarme, háganlo de tierra, y sacrifiquen sobre las ovejas y los toros que quieran ofrecerme. Dejen sobre ese altar las ofrendas para el perdón del pecado del pueblo, y las ofrendas que demuestran su deseo de estar en paz conmigo y con los demás. Yo vendré al lugar que elija para que se acuerden de mí, y haré que prosperen en todo. Cuando quieran hacerme un altar de piedra, no corten las piedras con ninguna herramienta, sino úsenlas tal como las encuentren. Si las cortan con herramientas, dejarán de ser apropiadas para un altar. No le pongan escalones, para que al subir no se les vea ninguna parte desnuda». Leyes acerca de los esclavos. También le ordenó Dios a Moisés darles a los israelitas las siguientes leyes. Cuando compren un esclavo israelita, solo podrán obligarlo a trabajar durante 6 años. El 7º año, el esclavo quedará libre sin que tenga que dar nada a cambio. Si cuando fue comprado venía solo, se irá solo. Si venía con esposa, se marchará con ella. Si el esclavo recibió esposa y tuvo hijos con ella, tendrá que irse solo, pues la esposa y los hijos le pertenecen al dueño del esclavo. Si el esclavo dice con toda sinceridad: «Yo no quiero ser libre, pues amo a mi esposa, a mis hijos y a mi dueño», deberán llevarlo al santuario, y allí le perforarán la oreja. Con esa marca se sabrá que el esclavo es de su dueño para siempre. Si alguien vende a su hija como esclava, debe tener en cuenta que ella no saldrá libre como los esclavos varones. Si el que la compra no la quiere como esposa, porque no le gusta, deberá permitir que alguien de su propio pueblo pague por su libertad, pero no podrá vendérsela a ningún extranjero. Si el que la compró quiere que ella se case con su hijo, deberá tratarla como a una hija. Si el que la compró se casa con ella, y luego se casa con otra, no podrá quitarle a la que fue esclava sus derechos de esposa, ni podrá darle menos comida o ropa. Si le quita estas 3 cosas, ella quedará libre sin tener que pagar nada por su libertad. Delitos castigados con la muerte. Quien mate a golpes a otra persona, será condenado a muerte. Si mató al otro sin querer, y yo había dispuesto que de todos modos muriera, entonces el que lo mató podrá huir y esconderse en el lugar que voy a indicarte. Quien mate a otra persona con toda intención, será condenado a muerte, aunque busque protección en mi altar. Quien golpee a su padre o a su madre, será condenado a muerte. A quien haya secuestrado y vendido a otra persona, o aún la tenga en su poder, se le condenará a muerte. Quien insulte a su padre o a su madre, será condenado a muerte. Leyes contra golpes y heridas. Si 2 hombres se pelean, y uno de ellos hiere al otro con una piedra o con el puño, y lo deja tan herido que deba quedarse en cama, el que hirió será inocente únicamente si el herido logra levantarse y caminar con ayuda de un bastón. Sin embargo, tendrá que pagarle al herido su curación y el tiempo que tardó en recuperarse. Si alguien golpea con un palo a su esclavo o esclava, y él o ella mueren en ese momento, deberá ser castigado por su crimen. Pero si el esclavo o la esclava mueren 1 o 2 días después, el dueño no será castigado, pues los esclavos eran de su propiedad. Si varios hombres se pelean entre sí, y en su lucha golpean a una mujer embarazada, se hará lo siguiente: si a la mujer no le pasa nada, pero muere el niño que llevaba en su vientre,
El que resulte culpable deberá pagarle al esposo de la mujer lo que él pida, siempre y cuando los jueces consideren que lo que pide es justo. Pero si a ella le pasa algo, se castigará al culpable haciéndole el mismo daño que le hizo a la mujer. Es decir, si mata a la mujer, será condenado a muerte; si le saca un ojo, también a él se le sacará un ojo; si le rompe un diente, se le romperá uno suyo. En cada caso se cobrará mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguien hiere en un ojo a su esclavo o esclava, y hace que pierda el ojo, tendrá que dejarlo en libertad. La misma ley se aplicará en caso de que le rompa un diente. Leyes acerca de los accidentes. Si un buey mata a alguien, se matará al buey a pedradas, y su carne no deberá comerse. El dueño del buey no será culpable de nada. Si el dueño sabía que el buey tenía la costumbre de atacar a la gente, y no lo encerró, será culpable de la muerte de la persona o personas que mate el buey. En ese caso, se matará a pedradas al buey y al dueño. Sin embargo, el dueño podrá salvar su vida pagando una multa. La misma ley se aplicará en caso de que el buey ataque al hijo o a la hija de alguien. Si el buey ataca al esclavo o a la esclava de alguien, el dueño del buey deberá pagarle al dueño del esclavo o esclava 30 monedas de plata. Además, se matará al buey a pedradas. Si un hombre destapa un pozo, o hace un pozo y no lo tapa, y en el pozo se cae un buey o un burro, el que abrió el pozo deberá pagar al dueño el valor del animal, pero podrá quedarse con el animal muerto. Cuando el buey de alguien mate al buey de otra persona, se venderá el buey que quedó vivo, y el dinero se lo repartirán los dos dueños por partes iguales. También se repartirán por partes iguales la carne del buey muerto. Pero si todos sabían que ese buey tenía la costumbre de atacar, y su dueño no lo encerró, tendrá que darle a la otra persona un buey vivo, aunque podrá quedarse con el buey muerto. Leyes acerca del robo. Si alguien roba un buey o una oveja, y mata o vende el animal, deberá devolver al dueño 5 bueyes por el buey robado, y 4 ovejas por la oveja robada. Si el animal robado todavía está vivo y en poder del ladrón, éste deberá devolver al dueño 2 animales. Todo ladrón deberá pagar el precio de lo que haya robado. Si no puede pagar, será vendido como esclavo para pagar lo robado. Si el dueño de una propiedad sorprende a un ladrón robando de noche, y lo mata, no será culpable de su muerte. Si lo sorprende robando de día, y lo mata, entonces sí será culpable. Leyes contra daños en propiedad privada. Si alguien suelta sus animales en su propiedad, y estos van y comen en el terreno de otra persona, tendrá que pagar con lo mejor de sus cosechas los daños que causen sus animales. Si alguien enciende un fuego en propiedad ajena, y el fuego destruye todo el trigo y el campo, el que prendió el fuego deberá pagarle al dueño todos los daños causados. Si alguien le da a otra persona dinero o cosas de valor para que se las guarde, y algún ladrón se roba todo eso, el ladrón tendrá que pagar el doble de lo robado, si es que lo atrapan. Si el ladrón huye, la persona que guardaba lo que fue robado, deberá presentarse en el templo y jurar ante Dios que es inocente. Si 2 personas afirman ser dueños del mismo buey, burro, oveja o algún otro objeto, deberán ir al templo para que su caso se resuelva ante Dios. Quien haya mentido deberá pagar el doble al verdadero dueño. Si alguien sale de viaje y deja un animal al cuidado de otra persona, esa persona no será responsable si el animal muere, o sufre algún daño, o alguien se lo roba sin ser visto. Pero tendrá que jurar ante Dios que es inocente. El dueño deberá creerle, y esa persona no tendrá que pagar nada. Sin embargo, si esa persona vio cuando el animal fue robado, tendrá que pagarle al dueño. Si el animal fue despedazado por una fiera salvaje, y el que lo cuidaba puede presentar como prueba los restos del animal muerto, no tendrá que pagarle nada al dueño. Si alguien pide prestado un animal, y el animal resulta lastimado, o llega a morir, sin que el dueño esté presente, el que pidió prestado el animal deberá pagarlo. Si el dueño del animal estaba presente, el que lo pidió prestado no deberá pagar nada. Si el animal era alquilado, solo tendrá que pagar el alquiler. Otras leyes. Si un hombre engaña a una mujer soltera y sin compromiso, y tiene relaciones sexuales con ella, tendrá que casarse con ella y pagarle a su familia la cantidad que los novios acostumbran dar al casarse. Pero si el padre de esa joven no quiere que ella se case, ese hombre deberá pagar de todos modos la cantidad que se acostumbra dar por la novia al casarse.
Todo el que practique la brujería será condenado a muerte. Toda persona que tenga relaciones sexuales con algún animal será condenada a muerte. Quien haga sacrificios en honor a otros dioses, será condenado a muerte. No maltraten a los refugiados en el país, ni los hagan esclavos. Recuerden que también ustedes fueron extranjeros en Egipto. No maltraten a las viudas ni a los huérfanos. Si lo hacen, y ellos me piden ayuda, yo los escucharé y con furia les quitaré la vida a ustedes. Y entonces sus esposas serán las viudas y sus hijos, los huérfanos. Si alguien le presta dinero a un israelita pobre, no debe cobrarle intereses ni portarse con él como los prestamistas. Y si ese israelita da su abrigo en garantía de que pagará el préstamo, se le deberá devolver al atardecer, pues es lo único que tiene para protegerse del frío de la noche. Yo les digo que si ese hombre me pide ayuda, lo ayudaré, porque sé tener compasión. No hablen mal de los jueces, ni maldigan a sus gobernantes. No dejen de traerme sus ofrendas de trigo y de vino. No se olviden de entregarme a su primer hijo y las primeras crías de sus ganados. Podrán dejarlos con su madre los primeros 7 días, pero al 8º día me los entregarán. Ustedes deben obedecerme siempre. No coman la carne de animales que hayan sido despedazados por las fieras salvajes. Esa carne se la echarán a los perros. Justicia para todos. No mientan ni den informes falsos que ayuden al malvado a engañar a los jueces. No hagan lo malo, solo porque la mayoría de la gente lo hace. Si en un pleito legal hacen declaraciones ante un jurado, no digan mentiras como la mayoría de la gente. Digan la verdad. Pero tampoco mientan para ayudar a un pobre en un juicio solo por ser pobre. Si ven que algún buey o burro anda perdido, devuélvanselo al dueño, aunque éste sea enemigo de ustedes. Si ven que un burro ha caído porque no aguanta el peso de su carga, quítensela, aunque el dueño sea enemigo de ustedes. Si tienen que resolver algún asunto legal, no sean injustos con los pobres. No acusen a una persona diciendo mentiras, ni condenen a muerte a la gente inocente y honesta, porque yo no consideraré inocente al culpable. No acepten dinero de nadie que les pida hacer algo injusto. Esa clase de dinero hace que la gente pierda su honradez, y que los jueces condenen al inocente. No maltraten ni esclavicen al refugiado, pues ustedes también fueron extranjeros en Egipto, y ya saben lo que es vivir como esclavos en otro país. Leyes sobre el descanso. Durante 6 años podrán cultivar la tierra y recoger sus cosechas, pero el 7º año deberán dejarla descansar. Si la tierra produce algo por sí sola, eso lo dejarán para alimento de la gente pobre, y para que los animales salvajes coman lo que sobre. Lo mismo harán con sus plantaciones de uvas y de olivos. Durante 6 días podrán trabajar y hacer todo lo que quieran, pero el 7º día deberán descansar. Así podrán descansar sus esclavos y sus bueyes y sus burros, y también los extranjeros que trabajen para ustedes. Cumplan con todas estas leyes, y jamás pidan la ayuda de otros dioses, ni siquiera pronuncien su nombre. Leyes acerca de las fiestas religiosas. Cada año harán 3 fiestas religiosas en mi honor. La fiesta de los panes sin levadura la celebrarán en el mes de Abib, porque en ese mes salieron de Egipto. La fiesta durará 7 días, y en todo ese tiempo el pan que coman será sin levadura. Quien venga a adorarme, deberá también traerme una ofrenda. Durante la cosecha celebrarán 2 fiestas. La primera será cuando cosechen los primeros frutos de sus siembras, y la segunda será cuando cosechen todo lo que hayan sembrado, es decir, al terminar el año. Todos los varones adultos deberán presentarse ante mí durante esas 3 fiestas. Cuando maten animales en mi honor, no ofrezcan al mismo tiempo pan con levadura y la sangre del animal, ni guarden la grasa para el día siguiente. Las ofrendas que traigan a mi templo serán de los mejores primeros frutos que produzcan sus campos. No cocinen cabritos en la leche de su madre. Promesas y advertencias. Dios también les dijo: yo enviaré a mi ángel para que los proteja y los guíe en el camino que habrán de seguir para llegar al lugar que les he preparado. Obedézcanlo siempre, porque yo mismo le he dado autoridad para actuar en mi lugar. Él los castigará si no lo obedecen. Si lo obedecen en todo, trataré con dureza a los enemigos de ustedes. Mi ángel los llevará al país de Canaán, donde ahora viven muchos pueblos, a los cuales destruiré por completo. Ustedes no deben adorar a los dioses de esos pueblos. Al contrario,
Deben destruir sus ídolos y sus altares. Adórenme, pues yo soy su Dios. Yo los bendeciré con abundantes alimentos. Nunca dejaré que se enfermen ni que mueran siendo jóvenes. Todas las mujeres de Israel podrán tener hijos, y todos sus hijos nacerán bien. Cuando ustedes lleguen al país de Canaán, haré que sus habitantes se llenen de miedo y huyan. Y antes de que ustedes lleguen, enviaré avispas, para que ataquen a sus enemigos. Pero no echaré a sus enemigos en el primer año, sino que lo haré poco a poco. Si lo hiciera de una vez, las tierras se echarían a perder y se llenarían de animales salvajes. Lo mejor es esperar a que ustedes tengan muchos hijos y ocupen todo el país. El territorio que les voy a dar se extenderá desde el mar de los Juncos hasta el mar Mediterráneo, y desde el desierto hasta el río Eufrates. Ustedes dominarán a todos los que viven allí, y los sacarán de ese territorio. No tengan ningún trato con esa gente ni los dejen seguir viviendo entre ustedes, pues de lo contrario los harán pecar contra mí. Tampoco adoren a sus dioses, porque si lo hacen podrían perder la vida. Pacto de Dios con los israelitas. Dios le dijo a Moisés: Quiero que subas a la montaña, para hablar conmigo. Podrán acompañarte a Aarón, Nadab, Abiú y 70 jefes israelitas. Pero no quiero que ninguno de ellos se acerque a donde yo estoy. Solo tú podrás acercarte a mí. Cuando lleguen, quiero que se queden de rodillas a cierta distancia. Aparte de ellos, nadie más debe subir. Moisés fue y les dijo a los israelitas todo lo que Dios había ordenado. Ellos estuvieron de acuerdo, y dijeron: haremos todo lo que Dios nos ha ordenado. Moisés escribió allí todo lo que Dios le dijo. Al día siguiente, se levantó muy temprano y construyó un altar al pie de la montaña. Además, colocó 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel. Luego ordenó a unos jóvenes israelitas que presentaran a Dios unos toros como ofrenda de paz. Moisés echó en unos recipientes la mitad de la sangre de los toros, y la otra mitad la roció sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y se lo leyó a los israelitas. Entonces ellos dijeron: cumpliremos todo lo que Dios nos ha ordenado. Moisés tomó entonces la sangre que estaba en los recipientes, la roció sobre el pueblo, y dijo: esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. Moisés subió a la montaña con Aarón, Nadab, Abiú y los 70 jefes israelitas. Allí todos estos israelitas vieron al Dios de Israel, y comieron y bebieron, pero Dios no les hizo ningún daño. Bajo los pies de Dios había algo tan brillante como el mismo cielo, hasta parecía un piso de cristal azul. Moisés sube al Sinaí. Después Dios le dijo a Moisés: sube a la montaña y espérame allí, porque voy a darte las tablas de piedra en las que he escrito las leyes y mandamientos para instruir al pueblo de Israel. Moisés se preparó y subió al Sinaí junto con su ayudante Josué. Antes de subir, les dijo a los jefes israelitas: esperen aquí, hasta que Josué y yo regresemos. Aarón y Hur se quedarán con ustedes para ayudarlos a resolver cualquier problema que tengan. Después de esto, Moisés subió a la montaña del Sinaí. Allí, en la parte más alta, Dios se manifestó en todo su poder. A la vista de todos los israelitas, la gloria de Dios era como un fuego que todo lo consumía. Durante 6 días la montaña quedó cubierta por una nube, y desde esa nube Dios llamó a Moisés al 7º día. Moisés entró en la nube, y permaneció en la montaña 40 días y 40 noches. Una ofrenda para el santuario. Dios le dijo a Moisés: habla con los israelitas y diles que me traigan una ofrenda. Pero no los obligues a dar nada. Quiero que su ofrenda sea voluntaria y de todo corazón. Y esto es lo que espero que me den: objetos de oro, plata y cobre, tela morada, tela azul, tela roja y tela de lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo y pieles finas, madera de acacia, aceite para las lámparas, perfumes para el aceite de consagrar y para el incienso perfumado, piedras finas, como el ónice multicolor, para ponerlas en la túnica y el chaleco del sacerdote principal. Además, quiero que me construyan un santuario para que yo viva entre ustedes. El santuario y todos sus muebles tienen que hacerlos exactamente iguales a los que te voy a mostrar. El cofre del pacto. Quiero también que hagas un cofre de madera de acacia.
Debe medir 1,10 m de largo, 65 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. Lo debes recubrir de oro por dentro y por fuera, y ponerle alrededor una franja de oro. En cada una de las 4 patas le pondrás una argolla de oro, de modo que en cada lado tenga 2 argollas. Haz luego 2 varas de madera de acacia, y recúbrelas de oro. Pasa luego esas varas a través de las argollas para transportar el cofre. Nunca las quites de allí, déjalas en las argollas. Cuando te haya entregado los 10 mandamientos, quiero que los pongas dentro del cofre. Después de eso quiero que le hagas al cofre una tapa de oro puro. Debe medir 1,10 m de largo por 65 centímetros de ancho. En cada extremo de la tapa pondrás 2 querubines de oro moldeados a martillo. La tapa y los 2 querubines deben ser de una sola pieza. Los 2 querubines deben quedar uno frente al otro, mirando hacia la tapa y cubriéndola con sus alas extendidas. Una vez que hayas puesto la tapa sobre el cofre, pondrás allí adentro los 10 mandamientos. Entre los 2 querubines, yo me encontraré contigo y te diré lo que los israelitas deben o no deben hacer. La mesa del pan para Dios. También quiero que hagas una mesa de madera de acacia. Debe medir 90 centímetros de largo, 45 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. Debes recubrirla de oro, y ponerle alrededor una franja de oro. También le pondrás un borde de 7 centímetros de ancho con una franja de oro. En cada una de las 4 patas pondrás una argolla de oro, por las que pasarán las varas para transportar la mesa. Las varas deben ser también de madera de acacia, y estar recubiertas de oro. Los platos de la mesa, y los cucharones, jarras y copas para las ofrendas de vino deben ser también de oro puro. La mesa es para que se ponga en ella el pan que ustedes deben ofrecerme siempre. El candelabro de oro. También quiero que hagas un candelabro moldeado a martillo y de una sola pieza. Todo debe ser de oro puro, incluyendo las flores que lo adornan. El tronco tendrá 4 flores de almendro, y de las 3 flores inferiores saldrán 6 brazos. 3 a un lado, y 3 al otro. De la flor superior saldrá el brazo central. Cada brazo estará adornado con 3 flores de almendro, y llevará una lámpara, así que el candelabro tendrá 7 lámparas en total. Las lámparas también tendrán forma de flor de almendro, y deberán alumbrar hacia el frente. Sus tenazas y ceniceros deben ser también de oro puro. Para hacer el candelabro y todos sus utensilios tendrás que usar 33 kilos de oro puro. Pon mucho cuidado, porque todo esto debes hacerlo exactamente igual a lo que te mostré en la montaña. El santuario. Para el santuario quiero que hagas 10 cortinas de 12 metros y medio de largo por 2 de ancho, y en ellas bordarás 2 querubines. Las cortinas serán de tela de lino fino, tela morada, tela azul y tela roja, y el bordado debe ser un trabajo bien hecho. Cose las cortinas por los bordes, una sobre otra, en 2 conjuntos de 5 cortinas cada uno. Coloca los 2 conjuntos de cortinas uno frente al otro. Ponle 50 ojales de cordón morado en la primera cortina de uno de los 2 conjuntos, y otros 50 ojales en la última cortina del otro conjunto. Luego une los 2 conjuntos de cortinas con 50 ganchos de oro, para que el santuario quede de una sola pieza. También quiero que tejas 11 paños de pelo de cabra para cubrir el santuario. Cada paño debe medir 13 metros y medio de largo por 2 de ancho. Con 5 de los paños haz una gran cortina, y ponle 50 ojales. Con los otros 6 paños, haz otra gran cortina, y ponle también 50 ojales. El sexto paño se deberá doblar por la parte delantera del toldo que cubre el santuario. Une luego las 2 cortinas con 50 ganchos de bronce, para tener un toldo de una sola pieza. Como este toldo es 1 metro más largo que el del santuario, dejarás que cuelgue medio metro de un lado y medio metro del otro. Así la parte posterior quedará cubierta. A este toldo lo protegerás con una cubierta de piel de carnero teñida de rojo, y sobre ella pondrás otra cubierta de piel fina. Las paredes del santuario las harás con madera de acacia. Harás 20 tablas para el lado sur, 20 para el lado norte, 6 para el lado oeste, es decir, para la parte posterior del santuario, y 2 más para las 2 esquinas de ese mismo lado. Las 2 tablas de la parte posterior quedarán unidas a la altura de la primera argolla.
Todas las tablas deben medir 4 metros y medio de largo por 65 centímetros de ancho, y deben quedar unidas entre sí por medio de 2 ranuras. En cada ranura pondrás una base de plata, de modo que cada tabla quedará sostenida por 2 bases de plata. Harás también 15 travesaños de madera de acacia, 5 para sostener las tablas del lado norte, 5 para sostener las tablas del lado sur, y 5 para sostener las tablas del lado oeste. El travesaño central debe pasar de un lado al otro, a media altura de las tablas. Recubrirás de oro cada travesaño y cada tabla, y a las tablas les pondrás argollas de oro para pasar por ellas los travesaños. Haz el santuario exactamente igual al que te mostré en la montaña. La cortina del santuario. Haz también una cortina de tela morada, tela azul, tela roja y tela de lino fino. Ordena que un artista borde en ella 2 querubines. Ponle ganchos de oro, y cuélgala de 4 postes de madera de acacia recubiertos de oro. Cada poste debe tener una base de plata. Esta cortina servirá para dividir el lugar santo del lugar santísimo. Detrás de esta cortina estará el lugar santísimo, y allí pondrás el cofre del pacto con su tapa. La mesa para el pan que ustedes deben ofrecerme la pondrás en el lugar santo. El candelabro quedará en el lado sur, frente a la mesa. Para la entrada del santuario quiero que mandes a bordar una cortina de tela morada, tela azul, tela roja y tela de lino fino. Hazle ganchos de oro y cuélgala de 5 postes de madera de acacia recubiertos de oro. Pon los postes sobre bases de bronce. El altar para las ofrendas quemadas. También quiero que hagas un altar de madera de acacia. Hazlo de forma cuadrada, de 2 metros y 25 centímetros por lado, y de 1 metro y 25 centímetros de altura. En cada esquina del altar debe haber un gancho en forma de cuerno. Todo el altar debe estar recubierto de bronce y formar una sola pieza. Asimismo, quiero que hagas de bronce todos los utensilios del altar, los ceniceros, las palas, los recipientes, los tenedores y los hornillos. Haz una reja de bronce y ponla a media altura del altar. Haz también una argolla de bronce para cada esquina de la reja, y 2 varas de madera de acacia para pasarlas por las argollas de la reja y así poder transportar el altar. Las varas deberás recubrirlas de bronce. El altar debes hacerlo hueco y de madera, exactamente igual al que te mostré en la montaña. El patio del santuario. Alrededor del santuario quiero que hagas un patio cercado de cortinas. Los costados norte y sur deben medir 45 metros de largo, y en cada lado debe haber 20 postes, cada uno con su base. Los costados este y oeste deben medir 22 metros y medio de ancho. En el lado oeste, que es la parte posterior del santuario, debe haber 10 postes, y otros 6 en el lado este, 3 a cada lado de la entrada. Cada poste debe tener una base. Todo el patio debe quedar cercado por cortinas de lino fino, de 2 metros y 25 centímetros de alto. Por el frente pondrás 7 metros de cortinas en cada lado de la entrada. Luego a la entrada le pondrás 9 metros de cortinas de lino fino, y tela morada, tela azul y tela roja. Estas cortinas deben estar bien bordadas, y sostenidas por 4 postes con sus respectivas bases. Todos los postes deben tener argollas y ganchos de plata. Las bases de los postes deben ser de bronce, así como las estacas que sostienen el santuario, la cerca del patio y todo lo que se necesita para celebrar el culto en este santuario. El aceite para las lámparas. Las lámparas del lugar santo, es decir, las que están en el santuario, frente al cofre del pacto, deberán mantenerse encendidas noche y día. De esto se encargarán a Aarón y sus descendientes, pero tú deberás ordenarles a los israelitas que traigan aceite puro de oliva para que las lámparas estén siempre encendidas. Esta es una ley que los israelitas deben cumplir siempre. El traje del jefe de los sacerdotes. De entre todos los israelitas, yo he elegido a tu hermano Aarón y a sus hijos Itamar, Nadab, Abiú y Eleazar, para que sean mis sacerdotes. Así que ordénales que se mantengan cerca de ti. Quiero que mandes a hacer un traje especial para Aarón y sus hijos, pues son mis sacerdotes. Busca a quienes les he dado grandes capacidades artísticas, para que les hagan ese traje, pues quiero que sea fino y hermoso, como corresponde a mis sacerdotes. El traje debe tener un chaleco, una túnica, una capa, un manto bordado, un gorro y un cinturón. Para hacer todo esto, se usará tela morada, tela azul, tela roja y lino fino, con bordados en oro.
La túnica debe llevar 2 tirantes en los extremos, y un cinturón. Los nombres de las 12 tribus de Israel deben grabarse en 2 piedras de ónice multicolor, 6 en una piedra y 6 en la otra. El joyero enmarcará en oro cada piedra y les pondrá 2 cordones de oro puro, grabará los nombres como si fueran un sello, y las colocará en la túnica de Aarón sobre los hombros. Esas piedras estarán allí para que cuando él se presente ante mí como sacerdote, yo me acuerde de las 12 tribus de Israel. El chaleco del jefe de los sacerdotes. El chaleco que el sacerdote Aarón usará para conocer mi voluntad, lo harás de los mismos materiales que la túnica. Quiero que lo hagas cuadrado y en forma de bolsa, de 22 centímetros por lado. Este chaleco se adornará con 12 piedras preciosas, una por cada tribu de Israel. Colócalas en 4 hileras, de 3 piedras cada una. Cada piedra deberá enmarcarse en oro, y en cada una se escribirá uno de los nombres de las 12 tribus. En cada extremo superior del chaleco pondrás una argolla de oro. Luego harás 2 cadenillas de oro puro, y pondrás una cadenilla en cada argolla del chaleco. Para colocar el chaleco, sujetarás las cadenillas a las piedras preciosas que están sobre los hombros de la túnica sacerdotal. Pondrás también una argolla de oro en la parte interior de cada uno de los 2 extremos inferiores del chaleco, para que queden junto a la túnica. En los tirantes de la túnica también pondrán argollas de oro, a la misma altura de las argollas inferiores del chaleco. Las argollas del chaleco se unirán con las de la túnica con un cordón morado, para que el chaleco quede por arriba del cinturón de la túnica y no se desprenda de ella. Cada vez que Aarón se presente ante mí, deberá llevar puesto el chaleco, así tendrá sobre su pecho los nombres de las tribus de Israel, para que yo me acuerde de ellas siempre. Además, deberá llevar una bolsita con el Urim y el Tumim, las 2 piedritas que usará para conocer mi voluntad. Las demás piezas del traje. La capa de la túnica debe hacerse de tela morada, y en el centro se le dejará un hueco para la cabeza. Ese hueco tendrá un dobladillo, como el que tienen los chalecos de cuero, para que no se rompa. Todo el borde de la capa llevará adornos en forma de fruta, hechos de tela morada, tela azul y tela roja. En medio de cada adorno se pondrá una campanita de oro. Así, cuando el sacerdote Aarón entre o salga del santuario para hacer su trabajo, oiré las campanitas y no le quitaré la vida. También debes hacer una placa de oro puro y grabar en ella, como si fuera un sello, las siguientes palabras: dedicado a Dios. Esa placa la atarás con un cordón morado por delante del gorro del sacerdote, de modo que siempre esté sobre la frente de Aarón. Esa placa significa que cuando Aarón me presente las ofrendas, se hace responsable de los pecados que cometan los israelitas, y que yo los perdono y acepto sus ofrendas. El manto y el gorro de Aarón se harán de tela de lino, y los bordará un artista. El traje de los demás sacerdotes. También para los hijos de Aarón deberán hacerse mantos, cinturones y gorros, hermosos y dignos de un sacerdote. Ordenarás que Aarón y sus hijos se vistan con estos trajes, y entonces les pondrás aceite sobre la cabeza para consagrarlos como mis sacerdotes. Para los sacerdotes deberás hacer calzoncillos de lino que les cubran desde la cintura hasta los muslos. Esos calzoncillos los deberán usar Aarón y sus hijos cuando entren al santuario, o cuando se acerquen al altar para hacer su trabajo. Si no los usan, serán castigados con la muerte. Esta es una ley que siempre deberán obedecer a Aarón y sus descendientes. Consagración de los sacerdotes. Dios le siguió dando instrucciones a Moisés acerca de la consagración de los sacerdotes. Le dijo: consigue un ternero y 2 carneros que no tengan ningún defecto. Luego, mezcla con aceite la mejor harina de trigo y haz panes y galletas rociadas de aceite, pero no les pongas levadura. Pon el pan en un canasto, y llévalo al santuario, junto con el ternero y los 2 carneros. Después de eso lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada del santuario, y ordénales que se bañen. Enseguida, ponle a Aarón toda la ropa que ordené que se le hiciera. Ponle además la placa que lo distingue como mi sacerdote principal. Derrama también sobre su cabeza el aceite de consagrar. Después de eso llama a los hijos de Aarón, y conságralos como mis sacerdotes. Vístelos con los mantos que se hicieron para ellos, ajústales el cinturón y el gorro, lo mismo que a Aarón. De ahora en adelante todos mis sacerdotes serán por ley descendientes de Aarón. A continuación, lleva el ternero hasta el santuario y diles a Aarón y a sus hijos que pongan sus manos sobre la cabeza del animal.
Luego, mata el animal a la entrada del santuario, frente a mi altar. Moja tu dedo en la sangre del ternero, y unta la sangre en los cuernos del altar. La sangre que quede la derramarás allí mismo, junto al altar. Quita luego la grasa que cubre los intestinos, el hígado y los riñones del ternero, y quémalos en el altar. Como este es un sacrificio para el perdón de pecados, debes quemar fuera del campamento la carne, la piel y el estiércol del ternero. Toma uno de los dos carneros, y haz que Aarón y sus hijos pongan las manos sobre la cabeza del animal. Después de eso, mata al carnero y rocía su sangre en los costados del altar. Corta en pedazos el animal, lava sus intestinos y sus patas, y júntalo todo con los otros pedazos y la cabeza. Todo eso lo quemará sobre el altar, y será para mí una ofrenda de olor agradable, una ofrenda quemada en mi honor para el perdón de pecados. Después de que Aarón y sus hijos hayan puesto también sus manos sobre la cabeza del otro carnero, matarás el carnero, y a Aarón y a sus hijos les pondrás un poco de sangre en la parte inferior de su oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. El resto de la sangre la rociarás en los costados del altar. Luego rociarás sobre la ropa de Aarón y de sus hijos un poco de la sangre que quede sobre el altar, y un poco del aceite de consagrar. Así ellos y sus ropas sacerdotales quedarán dedicados a mi servicio. Como el carnero se usó para consagrar a los sacerdotes, pondrás aparte la grasa de la cola, la grasa que cubre los intestinos y el hígado, el muslo derecho, los dos riñones y la grasa que los cubre. Del canasto de los panes sin levadura que están frente al altar sacarás un pan redondo, un pan de los mezclados con aceite y una galleta. Todo esto lo pondrás en las manos de Aarón y de sus hijos, y ellos lo mecerán ante mí, como ofrenda de dedicación. Luego recibirás de sus manos el pan y la carne, y en mi honor los quemarás en el altar como una ofrenda de olor agradable. Cuando consagres a Aarón como mi sacerdote, quiero que tomes el pecho del carnero y lo ofrezcas ante mi altar. Esa parte del carnero será para ti, pero a Aarón y a sus hijos les pertenecen el pecho del carnero que se ofreció en su consagración y el muslo de la ofrenda. De ahora en adelante, el pecho y el muslo del carnero que los israelitas me ofrezcan para pedirme perdón por algún pecado, será para Aarón y sus descendientes. Esta será una ley permanente. El traje especial de Aarón lo heredarán sus descendientes cuando sean consagrados y reciban toda la autoridad como mis sacerdotes. Siempre que alguno de ellos entre en el santuario como mi sacerdote, deberá llevar puesto ese traje durante 7 días. La carne del carnero que se ofreció para la consagración de Aarón y de sus hijos la cocinarás en un lugar especialmente elegido para eso. A la entrada del santuario Aarón y sus hijos comerán esa carne y el pan del canasto, porque con esa ofrenda los perdoné y los consagré como mis sacerdotes. En caso de que sobre algo de ese pan o de esa carne para el día siguiente, deberán quemarlo. Nadie más debe comerlo, pues es una ofrenda muy especial. La ceremonia de la consagración sacerdotal de Aarón y de sus hijos durará 7 días, y todo debe hacerse según las instrucciones que te di. Cada día, durante esta ceremonia, me ofrecerán un ternero como sacrificio, para que yo les perdone sus pecados y el altar quede apto para mi servicio. Además, derramarás aceite sobre el altar para dedicarlo a mi adoración, y cualquier cosa que toque el altar quedará igualmente dedicada a mí. Los sacrificios de cada día. Todos los días, sin falta, deberás ofrecerme sobre el altar 2 corderos de 1 año de edad. Me ofrecerás uno en la mañana y el otro en la tarde. Con el cordero de la mañana me ofrecerás 2 kilos de la mejor harina, mezclada con 1 litro de aceite de oliva. Además, sobre el altar derramarás como ofrenda 1 litro de vino. Con el cordero de la tarde harás exactamente lo mismo. Los corderos, la harina y el vino serán ofrendas totalmente quemadas en mi honor, y el olor llegará hasta mí como un olor agradable. Todos los israelitas y sus descendientes deberán presentarme siempre estas ofrendas a la entrada del santuario. Allí me encontraré con los israelitas, y allí hablaré contigo. Mi presencia hará de ese lugar algo muy especial. Tanto el santuario como el altar, y Aarón y sus hijos, estarán dedicados exclusivamente a mi servicio. Yo viviré entre los israelitas, y seré su Dios. Así ellos se darán cuenta de que yo soy el Dios de Israel, que los sacó de Egipto. El altar del incienso. También quiero que hagas un altar de madera de acacia para quemar incienso en él. Hazlo cuadrado, de 45 centímetros por lado y 90 centímetros de alto.
Ponle en cada esquina un gancho en forma de cuerno. Todo el altar debe ser de una sola pieza, y estar completamente recubierto de oro puro, con un marco de oro alrededor. Por debajo del marco le pondrás 2 argollas de oro en cada costado, y pasarás por ellas las varas para transportar el altar. Las varas también deben ser de madera de acacia y estar recubiertas de oro. Coloca el altar frente a la cortina del lugar santísimo, es decir, donde está el cofre del pacto. Allí es donde yo me reuniré contigo. Todas las mañanas, cuando Aarón venga a preparar las lámparas, también deberá quemar sobre el altar, en mi honor, incienso perfumado. Hará lo mismo por la tarde, cuando encienda las lámparas. De ahora en adelante, esto deberá hacerse siempre. Este altar estará totalmente consagrado a mi servicio. En él no se quemarán animales ni cereales, ni se derramará vino, solo se quemará en mi honor el incienso perfumado. Cada año, cuando el sacerdote presente el sacrificio para que yo les perdone los pecados, tomará la sangre del animal sacrificado y la derramará sobre los cuernos de este altar del incienso. Ley acerca del censo. Dios habló con Moisés y le dijo: Recuerda que solo yo tengo derecho a hacer una lista de todos los israelitas. Pero si tuvieras que hacerla, cada israelita deberá darme una contribución para que yo no les quite la vida ni les envíe ninguna enfermedad contagiosa ni mortal. Para que yo les perdone la vida a todos los israelitas mayores de 20 años que aparezcan en la lista, deberán darme 5 monedas de plata, que es la mitad del impuesto oficial del santuario. Ni los ricos darán más, ni los pobres darán menos. Toda la plata que te den los israelitas se la entregarás a los sacerdotes para que puedan cubrir los gastos del culto en el santuario. Así me acordaré de que los israelitas ya han pagado para que no les quite la vida. El recipiente de bronce. Dios habló con Moisés y le dijo: Quiero que hagas un recipiente de bronce, con una base del mismo metal. Llénalo de agua y colócalo entre el santuario y el altar, para que Aarón y sus hijos se laven las manos y los pies cada vez que entren allí. También deberán lavarse las manos y los pies cuando se acerquen al altar para presentarme las ofrendas que deben ser quemadas. Esta es una ley que Aarón y sus descendientes deberán obedecer siempre. Si la cumplen, no morirán. El aceite de consagrar. Dios habló con Moisés y le dijo: El aceite de consagrar se derramará exclusivamente sobre todo lo que sea dedicado a mi servicio. Deberás prepararlo como se preparan los buenos perfumes. En su preparación usarás los siguientes ingredientes: 3,5 litros de aceite de oliva mezclados con diferentes plantas aromáticas. Las cantidades se pesarán y medirán de acuerdo con la medida oficial del santuario. Este aceite lo derramarás sobre el santuario, el cofre del pacto, la mesa, el candelabro, el altar del incienso, el altar de las ofrendas quemadas, el recipiente de bronce y su base, y sobre todos los utensilios que se usan para los sacrificios. Cuando lo hagas, todos esos muebles y utensilios quedarán dedicados a mi servicio y deberán considerarse como objetos muy especiales. Todo lo que entre en contacto con ellos quedará también dedicado a mi servicio. Este mismo aceite lo usarás cuando consagres como sacerdotes míos a Aarón y a sus hijos. Comunícale al pueblo que ese es el aceite que usarán siempre para dedicar a mi servicio todo objeto. Por lo tanto, no deben derramarlo sobre cualquier persona, ni tampoco deben preparar otro aceite igual para otros usos. Este es un aceite muy especial, y así deben tratarlo. Si algún israelita prepara otro aceite igual para su propio uso, o lo derrama sobre cualquier persona, será expulsado de entre ustedes. El incienso. Dios le dijo a Moisés: El incienso que se quemará en mi honor debe mantenerse puro y exclusivamente dedicado a mi servicio. En su preparación usarás incienso puro y otras sustancias aromáticas. Este perfume debe prepararse mezclando bien los ingredientes en cantidades iguales, y moliendo muy fino la mezcla. En cuanto el perfume esté listo, irás al santuario y pondrás parte del incienso frente al cofre del pacto. Este es un incienso muy especial, exclusivamente para mi servicio, y deben tratarlo así. Nadie debe preparar otro incienso igual para su propio uso. Cualquier israelita que lo haga, será expulsado de entre ustedes. Muchas gracias por sintonizar Biblia y Teología en Español. Te invitamos a buscar la siguiente parte de la historia del libro del Éxodo en nuestro canal y dentro de la sección de listas de reproducción. No olvides suscribirte para seguir más contenido edificante como este.
Biblia y Teología en Español te desea muchas bendiciones.